Les presentamos a Juan Pablo Serrano, director global de expansión y marketplace de Rappi, con más de 10 años de experiencia trabajando para empresas multinacionales y de consultoría. Bueno, a continuación también presentamos a Teresa Siller, Talent Manager para México y Latinoamérica de Axel Alfa, con más de 10 años de experiencia en temas de recursos humanos y una trayectoria en empresas internacionales como Citibanamex, Lego Group, Lenovo, entre otras. Y también a Joel Martínez, Senior Corporate Counsel at Lego Group, con más de 20 años de experiencia ha fungido como profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey y hace 11 años se integró al equipo de Lego Group. Y para moderar este panel nos acompaña Sebastián Eguiluz, CEO de Entrepreneur y conductor del podcast con el mismo nombre. Vayan a seguir a Entrepreneur. Bueno, primero que nada, pues gracias a los tres por venir. Para los que no nos conozcan tanto de Entrepreneur, somos una empresa que organizamos eventos, podcasts, workshops para fomentar el emprendimiento y la innovación y hacerlo accesible para el mundo. Y pues bueno, es muy padre porque nos permite conocer a gente chingona como las tres personas que tengo aquí al lado, que nos vienen a contar cosas. Entonces, lo primero que les quería contar y preguntar es el hecho de que cuando Airbnb recibe su primera ronda de inversión, les entra el mismo fondo que le entró a Uber, que le entró a Facebook, que le entró a muchos. Entonces, agarran los fundadores, se acercan con el inversionista y le dicen, ¿me das un tip de qué hacer con el $1 billón que me acabas de dar? Y su primer consejo fue, don't fuck up the culture, o básicamente, no la... Entonces, la cultura organizacional, porque las culturas organizacionales pues van a pasar para bien o para mal, y hay buenas y malas, para bien o para mal, y aquí tenemos a tres figuras claves en empresas de diferentes índoles que han tenido que vivir de diferentes cosas eso. Entonces, primero quería preguntarle a Tere, por ejemplo, Tere, que como ya nos contaron, estuvo antes en Lego, está ahora en un aliado internacional con una de las empresas más grandes del mundo de Oracle. Tú, y también nos estaba contando, no vamos a decir la empresa, pero que entró una empresa 3 meses y salió corriendo. ¿Cómo se siente estar yendo de una empresa a otra y darte cuenta luego, sobre todo tú que estás en reclutamiento, de esta parte de cómo son las culturas organizacionales, cómo se puede trabajar? ¿Cómo se siente estar cambiando de empresa? Eso y las diferentes culturas que están. Híjole, creo que puede afectar mucho o mejorar mucho la parte personal. O sea, definitivamente si estás en una cultura donde no confían en el empleado y te puede llegar a afectar en la parte personal. Si estás en una cultura donde confían en ti, donde te están dando como todo ese empowerment que las personas necesitan para poder hacer su trabajo en tiempo y forma, y te dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, eso es lo que tienes que hacer, esa es mi expectativa, y las cosas son claras en tiempo y forma, creo que no hay necesidad de que la persona sea afectada también en su vida personal. Entonces, realmente creo que las personas son valiosas porque puede ser la mejor empresa del mundo, puede ser la empresa que todos digan que a lo mejor quieren trabajar, pero si la cultura no es una cultura donde las personas de confianza, donde las personas se sientan a gusto para trabajar, no van a estar comprometidas, ni van a tener esa motivación, ni van a tener esa lealtad hacia la empresa. Y lo veo mucho a lo mejor, ni no por hacerle o venderla ni nada, pero en Lego, por ejemplo, que Joel está, es una empresa en la que es muy difícil que la gente se quiera salir de ahí porque confían en las personas. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Es el poder darse cuenta que sí está afectando la parte personal y la parte emocional de que las personas se quedan con esa lealtad hacia la empresa. Y justo aprovechando que estás diciendo lo de Lego, Joel, Lego es una empresa que no cotiza en bolsa, es una empresa que sigue siendo familiar y que ha pasado generaciones por generaciones. Antes de empezar estábamos hablando de la película que se recomendamos mucho, donde cuentan toda la historia de Lego, y ahí vas viendo generación tras generación tras generación. ¿Cómo una empresa tan grande que normalmente esas empresas se duermen en sus laureles ha logrado mantener una cultura organizacional positiva, ahora sí que generación tras generación tras generación en un mundo tan cambiante? Claro que sí. Creo que gracias por la invitación, a IOS, a todos ustedes, muchísimas gracias. La verdad es que, fíjate que más allá del tema, para empezar, un poquito de la historia del Grupo Lego, ¿no? Es realmente una empresa que era pequeña hasta hace relativamente poco. Parecía que no, pero así lo es. Realmente yo creo que el reto, más allá del tema generacional, que estamos ahorita recibiendo a la 4ª generación, ya vamos de la familia,
El tema generacional ha sido, pues obviamente, no fue tan trascendente hasta la tercera generación, vamos, que fue cuando se expandió globalmente ya definitivamente el Grupo Lego, ¿no? Lo que ha sido un reto ha sido mantener la cultura en otras culturas, como en China, como en México, como en Brasil, como en Estados Unidos. Cada país tiene sus propias, por así decirlo, características, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido clave? Ha sido clave que hemos tenido un DNA bien definido como organización de inclusión, pero también muy a la danesa de tener una organización que es muy plana y también donde existe mucha apertura para poder decir lo que piensas, para poder, en este caso, buscar la mejor opción sin miedo a que, en este caso, tengas algún tipo de repercusión, ¿no? Ese ha sido más bien el reto y pues bueno, creo que lo hemos logrado. Obviamente hay lugares que estamos en distintas velocidades, pero justamente ha sido reforzar el DNA que tenemos como empresa familiar danesa. Oye, Juan Pablo, y ahora sí que el otro lado de la moneda. Una empresa como Rappi, que desde que llegó empezó a crecer muy bien, muy rápido, uno de los primeros unicornios colombianos, uno de los casos de éxito de Latinoamérica como región, y que se está expandiendo muy rápido, que tú ves toda esa expansión. ¿Cómo llevas la cultura de Rappi a, no sé, X ciudad nueva que de repente se abre y de la nada tienes que ajustarte a que en cada lugar diferente trabajan de forma diferente, pero tienes que cerrar todo rápido? Ahora sí que, ¿cómo lo haces para impartir esa cultura organizacional Rappi? No, sí, es complicadísimo. No te voy a decir que nada en esta vida es sencillo, muchísimo menos hacer una expansión tan agresiva como lo estamos haciendo en Rappi. Ahí nada más para contextualizar a todos. En Rappi estamos abriendo más o menos unas 3-4 ciudades por semana, ¿no? Entonces, no en todas las ciudades tenemos gente, pero sin duda sí tenemos a gente que de alguna manera entiende regionalmente lo que está sucediendo. Entonces hay como que una mezcla entre equipos globales, entre equipos que de una u otra manera está tratando de impulsar los valores que todavía nos da el fundador de la empresa, Simón Borrero, todavía lidera como CEO la compañía. Entonces, en una empresa que es startup y que está creciendo a pasos agigantados, la cultura organizacional no necesariamente se forma por hacer playbooks, no necesariamente se forma porque estudiamos en Harvard y estamos aprendiendo de las mejores prácticas internacionales, sino que muchas veces estamos tratando de aprender conforme la marcha, estamos reaccionando conforme va avanzando el mercado, y también tenemos que entender que en el caso de Rappi particularmente, pues es como dices, uno de los primeros unicornios, no solamente de Colombia, es de Latinoamérica, ¿no? Estabas diciendo antes del panel que en Latinoamérica que en México hay 13 unicornios siendo empresas tecnológicas con valuaciones de más o menos un poquito más de $1,000 millones. Entonces, realmente son casos tan atípicos, o todavía el ecosistema de emprendimiento todavía está tan nuevo que no necesariamente existe la fórmula secreta para diseñarlo. Ahora, ¿cómo lo hacen Rappi? En Rappi, Simón particularmente, pues todos lo conocemos, es una persona extremadamente abierta, es una persona visionaria, innovador, que ha creó una empresa que no solamente puede competir como Chimpancé, una empresa latinoamericana con estos monstruos gigantes que uno tiene el respaldo del gobierno chino, el otro es una de las empresas tecnológicas más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Y aún así ha logrado permear y posicionarse como uno de los mejores jugadores aquí en México y en Latinoamérica en términos generales. Y es mucho a través del conocimiento que él trae, el cómo impulsa, cómo lo ves, y el tipo de comportamiento que vas viendo de los mismos fundadores de la empresa, ¿no? Particularmente en Rappi, ahorita que estaban hablando de transicionar dentro de muchas empresas, en Rappi se promueve mucho, por ejemplo, el fracasar. Está muy bien el fracasar. De hecho, se habla mucho de fail fast. Fracasa lo más rápido posible, porque solamente probando, solamente experimentando, puede venir la innovación, y todas las innovaciones del mundo han venido de grandes fracasos, ¿no? Entonces, por ahí, más o menos por ahí va. Igual, bueno, no sé qué hayan hecho ustedes esta semana, yo no abrí 2-3 ciudades esta semana, me encantaría, pero... Hoy estamos abriendo, de hecho, 3. O sea, para cuando acabemos el panel ya abrieron en Corea, ¿verdad? Vale.
Muy bien. Lo que les quería preguntar, y ahorita van a ver por qué, de la audiencia, ayúdenme por favor, levanten la mano quién es emprendedor, emprendedora, empresario, etcétera. Muy bien. Ahora, levanten la mano quién es freelancer. Levanten la mano quién es godín. Ahora, levanten la mano quién es ejecutivo de una empresa grande. Y ahora, levanten la mano quién es un unicornio raro, que es un poquito de todos, porque el fin de semana vende hamburguesas y entre semana tiene su trabajo. Muy bien, todos muy enfocados. Muy bien. Alice, muy bien, Alice. Pregunto esto más que nada porque creo que es bueno entender, por ejemplo, para nosotros nos viene bien entender cuál es nuestra audiencia. Y muchas veces cuando oigo conflictos entre empleado y empleadores, viene esta carencia de entendimiento, ¿no? O sea, el empleado siempre va a decir, ¿por qué no me pagas más? Y el empleador siempre va a decir, ¿por qué no trabajas más para lo que me cuesta darte tu sueldo? Entonces, tratando de hacer un poquito momento Pixar y llegando a ese abrazo, yo les quería preguntar a ustedes, como tomadores de decisiones y ejecutivos, ¿cómo fue ese momento donde les cayó el 20 que a lo mejor sus jefes de antes no estaban tan locos, no eran tan mamones, o sea, que todo lo que hacían, no digo que fueran perfectos, pero que a lo mejor había una razón de por qué hacían las cosas por ese panorama? O pueden decir, no, estaban mal y ahora yo soy un mejor jefe del que alguna vez tuve. También se vale. Cuando ya me tocó estar de ese lado, ya fue cuando me di cuenta que no estaban tan equivocados. Ok. ¿Hubo algún momento de inflexión donde dijiste, algo por ahí? ¿Sabes qué? Perdón. Creo que llega un momento en el que te das cuenta, y cuando yo lo veo, no nada más como manager, pero como de a lo mejor como un scope desde afuera, cuando estás viendo a lo mejor a los líderes de tu empresa como RH, como una perspectiva de afuera, puedo notar la diferencia del estilo de liderazgo que tiene cada uno y cómo la comunicación es clave para poder enganchar a las personas. Entonces creo, y algo que me he dado cuenta que para mí fue ese momento clave que noté en una empresa, que dije, es que si el manager o el líder, no tiene que ser un manager, o sea, puede ser el VP, el director, el gerente, el coordinador, el jefe de piso, si no está enganchado y no cree en la empresa y no cree en los valores y no está comprometido con la empresa, no lo va a poder cascadear y no lo va a poder permear con su propia gente. Entonces, creo que hay esa comunicación también en cuando el empleado dice, oye, es que págame más, y luego el jefe dice, pues trabaja más, también se podría como que nivelar mucho en un one-on-one, o sea, hablando nada más claramente, pero también que el manager le pueda ir permeando, porque su puesto es clave, que sepa el empleado de que, oye, esto es el objetivo de aquí a 5 años de la empresa, y mi puesto en sí, todo lo que yo hago día a día, eso es la importancia que tiene para llegar a este objetivo. Entonces creo que parte es clave, porque creo que nunca vamos a estar conformes, o a lo mejor como godines nunca vamos a estar conformes con nuestro sueldo y siempre vamos a querer más. Y lo vemos en todas las empresas, que siempre en encuestas, en cualquier tipo de encuesta organizacional, te das cuenta que es siempre el más bajo el tema de compensación. O sea, siempre nunca vamos a estar conformes y vamos a querer más. Entonces creo que el poder motivar al empleado desde otro lado puede ser una cosa clave. Muy bien. ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Muchas veces nos clavamos mucho con cuánto deberíamos de pagar a la gente, pero muchas veces también es cómo realmente entendemos al individuo como tal y cómo le damos a ese individuo realmente lo que está buscando, ¿no? En Rappi la verdad es que es mucho, a mí me gusta mucho este libro, se llama Measure What Matters, mide lo que importa, que realmente es, probablemente la persona no sea la mejor persona para despertarse y estar ahí a las 8 de la mañana, no nos interesa. Al final tú tienes OKRs, tú tienes resultados, tú tienes métricas que tienes que dar y nos enfocamos muchísimo por ese lado. Entonces, en mi equipo, por ejemplo, yo tengo, ahorita en este instante tengo una persona que está haciendo la ruta de Santiago allá en España y se pudo tomar 10 días de vacaciones sin ningún problema, nomás me tuvo que dejar más o menos qué es lo que tiene, cuáles son los pendientes que tenía, delegarlos para que realmente pueda seguir avanzando la empresa mientras ella está haciendo lo que la mueve o lo que en ese momento está sintiendo que necesita hacer, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor nos clavamos más con otros temas, como la ley dice que son 12 días de vacaciones, ¿no? En Rappi, por ejemplo, los días son ilimitados. No importa lo que diga la ley del país en el que estés trabajando. Tengo gente trabajando en
Hay gente, por ejemplo, que ahorita tengo una persona que está trabajando en El Paso y está tratando de conocer a su papá, por ejemplo, mientras está abriendo ciudades conmigo, ¿no? Hay gente, mi jefe, por ejemplo, tiene la costumbre, él duerme 3 horas al día, lo hace a las 3 de la mañana la primera, a las 9 de la mañana la segunda y a las 7 de la tarde la tercera, ¿no? Y creo que es un proceso iterativo, seguramente va a aprender mucho del proceso, seguramente está constantemente desafiando y está tratando de ver qué le funciona a él para ser muchísimo más productivo como ser humano. Y la verdad es eso, que aceptes la locura de cada uno y a lo mejor y muchas veces la persona te va a aceptar muchísimo más que lo que le pagues, el hecho de que lo entiendas como ser humano, que le permitas desarrollarse. Y si estás empujando, por ejemplo, el caso de Rappi, que ya lo había dicho, que puedes fracasar, estás también de una u otra manera impulsando que la gente pueda probar cosas, ¿no? Estuvo bien raro, no saben lo raro que estuvo cuando estábamos abriendo la RappiCard, la tarjeta de crédito. Una empresa de delivery que de repente se quería convertir en banco, ¿no? Los inversionistas, todo el mundo decía que estábamos locos. La RappiCard ahorita, el año pasado, fue la segunda tarjeta mejor posicionada en México. Y es porque está lleno de gente bien loca que le permites como organización que se pueda mover, que pueda probar. Y por eso no tienes necesariamente a tanta gente que te está constantemente exigiendo aumentos de sueldo, ¿no? Igual, coincido con mis compañeros, ¿no? Que el salario, digo, a veces nos clavamos mucho en el salario, ¿no? En mi caso, lo que más me decía yo es que ¿por qué son así? ¿Por qué está loco? Eran objetivos que decía yo son inalcanzables. O sea, ya trabajando en Grupo Lego, es que queremos hacer esto y queremos hacer esta planta y la queremos hacer en tal tiempo y tiene que quedar esto y tiene que quedar así y así y así. Y decía yo, no, o sea, imposible, ¿no? Y nunca me decían cómo hacerlo. O sea, realmente he tenido jefes todo el tiempo, pero tengo 12 años que no tengo a mi jefe físicamente presente conmigo, ¿no? Siempre he tenido un jefe remoto, una jefa remota que pues ahí está, ¿no? Entonces yo pisábamos en ese momento, al principio lo sufría muchísimo, pero muchísimo que lo sufría porque es que esto es imposible, ¿no? Pero había como que un soporte por parte de esos jefes, ¿no? De decir, sí se puede, nada más busca cómo. Todo el tiempo fue un sí se puede, no te voy a decir cómo, tú nada más hazlo. Y logramos cosas impresionantes. Lo último, por ejemplo, que les puedo contar, empezamos la pandemia, me acuerdo que empezamos la pandemia con 5 edificios en la planta. Ahorita son 9 edificios. Son 9 edificios hace un año. Entonces, el reto de crecer así de rápido, tan pronto, yo creo que si no hubiera tenido yo estos años donde le aprendí a estos jefes el tesón de decir, hay que echarle ganas y hay que ver, obviamente, vamos, de dónde sacamos para poder lograr el objetivo. Al llegar a ese punto tan crítico, hace cuenta que lo pasé, fue complicado, pero no fue tan complicado. Entonces yo ahí me di cuenta de por qué eran así conmigo, ¿no? Querían que realmente me esforzara y que sacara cosas adelante independientemente de que no saber cómo, ¿no? Y me dieron libertad de hacerlo como yo quise, básicamente, ¿no? Justo ahorita sobre esta libertad que dicen, los beneficios y todo, al final del día, y era un tema que estábamos hablando antes de pasar al panel, pues hay culturas organizacionales buenas, hay culturas organizacionales malas, pero sobre todo no hay una cultura organizacional que le sirva a todo el mundo, porque pues, todas las personas son diferentes. Compartiendo rápido una anécdota, en Entrepreneur tenemos un equipo chiquito, pagamos 30% arriba del mercado, damos cada 5 años, que nadie lo ha cumplido porque no hemos cumplido 5 años, pero a los empleados que llegan a los 5 años automáticamente les damos una computadora gratis para uso personal, les damos cierto número de viajes nacionales e internacionales al año. O sea, hacemos estas prestaciones y también tenemos esta cultura de objetivos donde ellos eligen su propio horario. A mí entrégame el viernes lo que me tienes que entregar y me da igual si te sentaste y porque a ti te funciona, estuviste pegado a la computadora 8 horas o si trabajas 2 horas cada día o si todo eso. Y me acuerdo mucho que con nuestra primera empleada, justamente esa cultura no funcionó. Era alguien que me decía, oye, es que me dormí hasta las 4 de la mañana haciendo el trabajo. Y yo, sí, mijita, pero me dices que empezaste a las 2:30. O sea, oye, es que no trajimos esto, es que abuso de esto. Y con la cofundadora en su momento hablamos de, oye, el problema es que hicimos una cultura demasiado liberadora, o el problema es que elegimos mal al perfil de eso.
Y después de hablarlo llegamos a la conclusión que era el perfil, que de no, ninguna cultura le sirve a todo el mundo, todos necesitamos diferentes estimulaciones, tenemos diferentes prioridades. Yo les quiero preguntar a ustedes que tienen sus equipos de trabajo, que muchas veces estoy seguro que con cada empleado que tienen abajo dan lo mejor de sí, cuando no es un fit, cuando por más que usaron los palos, las zanahorias, le pusieron una zanahoria al palo y le pegaron el doble de fuerte, lo que sea, ¿cómo lidian ustedes con eso y no lo toman como un fracaso personal de ustedes, esta persona no encajó o no dio el ancho? Creo que sí escucha, ¿verdad? Sí. ¿Sí nos escuchan bien? Perfecto. Obviamente el proceso de reclutamiento es importantísimo, ¿no? Y ser totalmente honestos con las personas que estamos contratando, que Rappi, por ejemplo, el caso de Rappi, la empresa es loquísima. Y te vas a topar con esa gente, con gente que de repente a lo mejor o sea, alguien necesita 2 horas de siesta a la mitad del día y no puede tener una junta a las 3 de la tarde y lo vas a tener que entender, porque tú lo estás viendo con indicadores, ¿no? Pero al mismo tiempo también pasa que cuando creas una cultura como la de Rappi, en donde constantemente hemos estado, como particularmente mexicanos, adoctrinados, que tienes que estar a las 8 de la mañana en tal lugar, tienes media hora para comerte, tienes que ir a las 6 como mínimo. Ese tipo de cositas a lo mejor, y hay gente que podrá estar más acostumbrada a eso y hay gente que trabaja espectacular con eso, pero en Rappi no necesariamente hay alguien que esté revisando eso. Entonces es ser totalmente transparente con ellos. Decirles que qué es lo que se espera de la persona, qué es lo que, tal cual como lo dijiste, que a lo mejor y para el viernes tienes que tener X cosa independientemente de las situaciones personales o particulares de la vida que se puede llegar a presentar. Tú te tienes que organizar de tal manera que eso se logre, y a veces implica trabajar en deshoras, puede que implique trabajar de 8 a 6, como a lo mejor viene acostumbrada la persona, pero cuando no funciona y cuando alguien no se adapta a la organización, yo personalmente, mi estilo es ser totalmente transparente con esa persona, y si no hay un cambio de rumbo, normalmente la persona tiene que salir. Y pasa tanto como que nosotros echamos a la persona que a lo mejor no se adaptó a una organización donde se espera mucho, a lo mejor el ser humano espera mucho intentar cosas, probarlas, fallar, experimentar, que a veces hay que darles un empujoncito, ¿no? Pasa como en cualquier otro lugar, que tienes que formar también a tu propia gente, pero normalmente ya tratamos, por lo menos nosotros, de ya traernos a gente que ya haya emprendido, que ya haya fracasado, que ya sepa que no todo el tiempo vas a dar los golazos que todos los jefes que a lo mejor quieren llegar a escuchar, sino que también por estar probando 3, 4, 7 cosas en un momento del tiempo también que ya haya experimentado ese fracaso, para que cuando suceda que lo pueda afrontar también como ser humano, ¿no? Y también pasa mucho lo contrario, que a lo mejor una persona entra, ve la cultura organizacional y también se va. Y eso está bien. No todo el mundo hace fit en todas las empresas. Te juro que si mañana yo me cambio a una cultura organizacional donde me pidan el 8 a 6, probablemente yo no voy a encajar ahí. A mí denme la oportunidad de crear, de generar cosas, de generar dinero, de generar negocio, de lanzar nuevos productos. Pero si me estás micromanejando a lo mejor las horas nalga, en ese momento ya probablemente no voy a encajar con esa cultura organizacional, ¿eh? Gracias. Creo que es válido equivocarse. O sea, obviamente, como dicen ambos, no todas las personas van a encajar en la cultura organizacional, ni la cultura organizacional va a encajar con todas las personas, pero creo que es válido equivocarse en el proceso de reclutamiento, tanto porque hay muchas personas involucradas, ¿no? Desde está el reclutador, está el jefe de la vacante o el jefe del jefe, o sea, hay varias personas. Creo que es válido equivocarse y creo que hay que tomarse como cualquier otra relación donde se tiene que tomar como aprendizaje más que nada, ¿no? Y decir, ok, ya vimos que a lo mejor este perfil o incluso de esta industria o este tipo de esta industria es algo muy válido también decirlo, aunque puede llegar a ser un sesgo de repente, que también hay que tener mucho cuidado con eso, pero decir, ya me di cuenta que este perfil o esta industria no va acorde a, entonces a la próxima vez que me traiga a la persona estrella, al candidato top, pero que venga de esta industria o que tenga este perfil, hay que ser más claros que puede que esta cultura no sea para ellos. Entonces, creo que es válido equivocarse, no tiene nada de malo, siempre y cuando, como dice Juan Pablo, ser transparentes, y poder tener como que no sé cómo dice en español, como keen eye, ¿sabes? Como esa lupita con los candidatos y aprender de decir, este perfil ya no está funcionando,
y para las futuras contrataciones? Yo creo que estar receptivas y receptivos porque puede pasar tanto al principio como en algún punto de la vida, ¿sí? Yo digo, sí, si puedo hacer una analogía quizá un poquito, no burda, pero sí traspolada del tema cultural de trabajo, es una relación amorosa, ¿no? Mientras haya un match en cuanto a los intereses de las personas que están trabajando en la empresa con la cultura de la empresa, ahí va a estar, ¿sí? Puede ser que en un punto de la vida la evolución, tanto de la empresa como de la persona, lleva a que ese match ya no exista. Y ahí hay que ser honestos y decir, esto ya no está funcionando, como sucede también en una relación amorosa, ¿no? Esto nos ha pasado, obviamente pues es doloroso verlo a veces con compañeros y compañeras y dices tú, híjole, ¿qué pasó? Pero lo que ves es que a veces, ya sea que la persona se da cuenta y dice, oye, ¿sabes qué? Esto ya no me está gustando, ya no estoy desarrollando, no me gusta ni siquiera el esquema de trabajo, no me gusta la cultura. Con la pandemia fue una cosa que nos revolucionó porque cambiamos totalmente el esquema de trabajo en la empresa y hubo quien se adaptó y hubo quien no se pudo adaptar, ¿sí? Entonces justamente es eso, ¿no? Siempre estar receptivos porque se puede dar en cualquier momento de una relación, ¿no? Laboral. Justo hace rato, y agarrando lo que decía Juan Pablo, de que uno muchas veces se encuentra con lo que el empleado no solo te está pidiendo la compensación, como decía Tere, que pues sí, entiendo. ¿Quién? A ver, levanten la mano, ¿quién de aquí no quiere ganar más dinero del que está ganando ahorita? Denle un aumento. Muy bien. Ahora, por las buenas o por las malas, le damos el aumento. Muy bien. Pero justamente, o sea, yo siento que hay muchas veces que jefes sí quieren escuchar, sí quieren incorporar, pero hay veces que tomamos el mensaje equivocado, la lección equivocada de las cosas, ¿no? Y luego se van al otro extremo de, una cosa es, oye, vamos a hacer X día pizza party para agarrar el tiempo, y otra cosa es, oye, te quedaste 2 horas, 2 días extra y te pago con pizza, ¿no? O sea, ese pequeño balance, pedido con Uber Eats, obviamente Rappi no hace eso, pero bueno. Pero ustedes y esta autoconciencia, ¿qué han aprendido de sus subordinados que les ha ayudado a incorporar y que a lo mejor van con algún jefe y dices, oye, tienes razón, esto está cambiando, la cultura está organizacionando, las personas que vienen abajo de nosotros no tienen el mismo chip como nosotros no teníamos el mismo chip de los de arriba? Lo que decía Juan Pablo de que no trabajaría en uno de 8 a 6, en Trepenov nace porque después de que yo tuve un accidente muy fuerte, me puse a buscar chamba, hice entrevista en 50 empresas, quedé en 45, y de esas 45 ninguna me gustó la cultura organizacional. Entonces dije, bueno, pues creo mi propia empresa donde sí vaya ad hoc a lo que yo estoy buscando, porque priorizaba el tema de balance de vida. Ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que les han aprendido que han podido incorporar a culturas, ahora sí que de abajo para arriba? Yo creo que venimos estamos en un momento muy interesante, ¿no? Porque cada vez es más importante tener un sentido a lo que hacemos en el trabajo diario. Lo que yo he aprendido con los equipos que me ha tocado trabajar ha sido lo siguiente: busquen un sentido mucho más fuerte del que yo buscaba cuando tenía su edad, ¿sí? Entonces, realmente aquí lo que me ha gustado muchísimo es tener la oportunidad, obviamente, de trabajar. La forma en la que veo liderazgo es, yo veo como un servicio de que estás al servicio de este equipo para efecto de poder procurar y proporcionar no nada más una cultura de trabajo, una plataforma de trabajo, sino también un plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que a mí me ha tocado aprender justamente es eso, ¿no? Es que cada vez es más el enfoque, y ahorita que también soy profesor ahí de universidad, veo cómo es todavía, nos empeñan todavía más el enfoque a tener un sentido a lo que hacen. No nada más es ir a un trabajo donde hago algo automáticamente, no sé para qué sirve, no me interesa, a mí nada más hago mi trabajo y páguenme. No, tienen que ver lo que están haciendo, a lo que están invirtiendo su tiempo, cómo se traduce, vamos, en un beneficio para alguien más y para ellos mismos, ¿no? Me voy a ir rápido por donde estás tocando el tema rápido, ¿no? A mí personalmente me pasó, ahorita lo de 8 a 6, como un ejemplo, la verdad es que trabajo más. A veces no empiezo a las 8 de la mañana, pero si un día me estoy venir a las 5 de la tarde porque voy a dar un panel aquí con ustedes, pues lo puedo hacer de manera muy sencilla, ¿no?
Pero en mi caso en particular, yo hice mi MBA en Estados Unidos, tenía la oportunidad de conseguir un trabajo en Estados Unidos y ganar muchísimo más dinero de lo que iba a hacer trabajando en Rappi, pero particularmente yo me fui mucho por el sentido de lo que podías lograr. Yo vi en Estados Unidos ya existían cientos de unicornios, existían cientos de empresas con valuaciones altísimas. La verdad es que es una economía muy desarrollada en ese sentido, probablemente la pionera en ese sentido, con las empresas que empezaron a salir primero en Silicon Valley, luego Silicon Valley se empieza a expandir a otras partes de Estados Unidos. En Latinoamérica eso no estaba pasando. Estamos hablando que hace 5 años, cuando yo entré a Rappi, hace casi 5 años, la verdad es que el mercado latinoamericano todavía está en pañales contra muchísimas otras regiones del mundo, ¿no? Entonces yo me fui mucho por el sentido de ver de qué forma no me convierto en una estadística más, donde una persona a lo mejor se fue del país y pudo haber hecho mucho en la región y no le importó porque a lo mejor le iban a pagar unos centavos más. Me regresé a México y de las empresas que veía que tenían la oportunidad de realmente generar un impacto positivo en la sociedad, desde mi perspectiva era Rappi. Entonces yo busqué a la empresa, no fue al revés. Yo fui con ellos, me enteré por supuesto de lo que estaba pasando, fueron súper honestos conmigo, me dijeron, muchas veces vas a estar trabajando sábados, domingos, vamos a romperla por acá, a veces van a ser jornadas de 12, 14 horas en ocasiones, pero al mismo tiempo estaba sucediendo por primera vez en Latinoamérica ingresos, para mí, yo lo estaba viendo, ingresos flexibles y autogestionados para miles y miles de empresas, y me refiero de personas, y me refiero a los repartidores. La última vez que revisé el número de México es que ahorita hay más o menos unos 180,000 personas que a la hora que ellos quieran se conectan a la aplicación para tomar pedidos. Y en promedio, las personas que hacen, que toman repartos con Rappi, los repartidores, ganan 2 a 3 veces el salario mínimo. En promedio. Es decir, pones a las personas que a lo mejor lo hacen solamente el fin de semana porque son estudiantes, o a las personas que toman 2 pedidos a la semana porque tienen un trabajo de 8 a 6 y con eso se completan a lo mejor la semana, y aparte pones a las personas que lo hacen en tiempo completo y en promedio están 2, 3 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces tienes los casos donde hay personas que están ganando 5, 6, 7 veces el salario mínimo, y para mí eso se me hizo extremadamente meritocrático, y de una u otra manera como que yo por eso es que yo quise participar en esto, y por eso es que estoy en una empresa como esta ahorita, ¿no? Creo que es un tema, ¿sí se escucha? Creo que es un tema importante, y que es como te puedes ir a súper detalle, porque aparte ya estamos en una época donde estamos trabajando la generación X, generación de los millennials y generación Z, ¿no? Y la generación Z viene a revolucionar todo lo que las empresas están haciendo o han venido haciendo por años, más que los millennials. ¿Qué es lo que yo he visto? He visto que son más exigentes, como que ahora sí ya vienen más preparados y vienen de que, a ver, pero ¿cuánto va a ser mi bono? ¿Cuántas son mis prestaciones? ¿Y por qué esto no? ¿Por qué sí? O sea, como que ya vienen más preparados, ¿no? Creo que antes lo que a mi generación tal vez nos tocó era de que ya tengo trabajo muy bien, o sea, no importa si tengo prestaciones o no tengo prestaciones, al menos hablando por los godines. Y antes era así, y creo que ahorita ya vienen más preparados de que no, sí quiero prestaciones superiores, y buscan mucho la flexibilidad. Creo que como dice Juan Pablo, buscan mucho la flexibilidad de, ok, tengo, a lo mejor en el caso de mi empresa, tengo mi horario de 8 a 5, pero qué tan flexible es de que puedo llegar antes por el tráfico, irme antes, o si tengo un tema personal me puedo quedar en mi casa, el horario híbrido, cuántos días a la semana. Entonces creo que el tema de la flexibilidad, el sentido de pertenencia, como que comentan también ambos, es algo que las nuevas generaciones están buscando mucho ahora. Justo hablando de las nuevas generaciones y del tema de formación, estando totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, creo que estamos ante la generación laboral que está ahorita entrando, es probablemente la más capacitada hasta ahorita de la historia. Sin embargo, en unos años, y justo antes del panel estábamos hablando de eso, hay una generación en particular que les dio este gap de que perdieron 2 años de su formación completa, bueno, 3, por la pandemia, que son sus años formativos, que son sus años donde aprenden a socializar, donde aprenden a estudiar, donde aprenden responsabilidad. Y yo, por ejemplo, también doy clases, doy en preparatoria, los chicos que les doy de último año van bien, los otros profesores me dicen, oye, los de abajo, ojito cuando te lleguen, porque tienen muchas lagunas en su proceso formativo, en su forma de socializar, en su forma de entender el mundo.
que no es su culpa, obviamente, como la pandemia no es culpa de nadie más que el que se comió el murciélago ahí en China, pero fue Juan Pablo, cuando estaban abriendo ahí en China, no es cierto. Ya, si no sales de aquí, perdón. Pero no, ya en serio, pero al mismo tiempo, la tecnología, la inteligencia artificial, está a pasos agigantados creciendo. Y entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo podemos lidiar con esto de que vamos a tener dentro de unos años a una generación que perdió el tiempo de formación en sus bases, que se va a tener que incorporar a la vida laboral, cuando simultáneamente la inteligencia artificial, que va a pasos agigantados, pues va a estar mega desarrollado sin que caigamos en pues es más fácil que el robotcito me haga esto, a que sí, la verdad sí, en muchas cosas, que el otro? O sea, vino para quedarse y ese problema también vino para quedarse. ¿Qué podemos hacer? Toca, desde mi punto de vista, toca reinventarse hoy más que nunca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo estudié negocios internacionales, luego hice un MBA en emprendimiento. La verdad es que todo lo que aprendí es totalmente obsoleto el día de hoy. Y nos tenemos que ir adaptando a lo que vayamos viendo, cómo estamos, con base en cómo está moviendo el mercado. Y muy probablemente, a mí me gustaría ver un sistema educativo que fomentara muchísimo más el pensamiento crítico, más que el machetearse las cosas o la capacidad de poder retener información. ¿Por qué? Porque justo como dices, ChatGPT ya te da la respuesta en cuestión de segundos. A lo mejor si antes tú tenías una persona para depurar una base de datos, por ejemplo, en el caso de Rappi, a lo mejor hay gente que escribe mal McDonald's, ahora te lo hace inmediatamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ojalá que podamos como organización estar adelantándonos a lo que está sucediendo. Yo me acuerdo particularmente ahorita que tocas el tema de la pandemia, por ejemplo, la pandemia aquí, recuerden que empezó primero en China, unos 4 meses antes de que llegara a México. Y lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, muchísimas tecnologías se están implementando primero allá antes de llegar aquí a Latinoamérica. Entonces, a ver, ¿cómo nos mantenemos en constante aprendizaje? Yo personalmente favorezco mucho y contrato mucha gente que vive una cultura de lifelong learning, de aprendizaje continuo, más que de la universidad o del MBA o de la universidad prestigiosa de Europa, de Estados Unidos. Una persona que constantemente me demuestre que se está adaptando, que está aprendiendo, y hasta las entrevistas les pregunto, ¿qué aprendiste ayer? ¿No? Y muchas veces sacan de onda y no te saben ni qué decir. Pero muchas veces sí también están leyendo, están viendo, se están adaptando, qué medios leen, qué cuestionan, de qué están creando su empresa. Pero el punto es ese, cómo tienes que buscar adelantarte y adaptarte lo más rápido posible a los cambios. Digo, igual, lo que comentas, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos definitivamente. En mi caso, por ejemplo, yo soy licenciado en Derecho, soy abogado. Sí veo muchas cosas de derecho, pero por ejemplo, ahorita estoy trabajando en los foros que tenemos operativos, queremos como que romper todo lo que tenemos ahí, tenemos un montón de KPIs que vemos semanalmente, diariamente para ver pues cómo estamos como planta. Entonces ahora me consideramos para revisar todo ese tipo de temas, no tiene nada que ver con mi carrera. Yo siento que el sistema educativo, como bien mencionas, o sea, debe dar herramientas para seguir aprendiendo en la vida. ¿Sí? Puede haber contenido que ocupes saber teórico para poder ejercer una profesión como médico, como lo que sea, pero lo más importante es la parte objetiva, es decir, aquello que te ayuda a aprender cosas nuevas. Perdónenme la redundancia, pero así es el concepto, ¿no? Entonces, yo creo que más y más tenemos que enfocarnos en ser más bien, pues sí, de ser humildes y aprender cosas nuevas todo el tiempo, a ser un poquito alumnos de la vida para poder seguir creciendo, ¿no? Coincido con ambos y creo que algo que tendríamos que también hacer es, desde el proceso de reclutamiento, ir contratando personas con pensamiento crítico, como comentas, porque sí, ya viene ChatGPT, ya vienen entonces nuevas herramientas de inteligencia artificial, pero si la persona no sabe usarlo, o sea, y me refiero a cuántas personas ejemplo, no saben inglés, usan Google Translate y así mandan en su entregable, ¿no? Y cuando no puedes confiar 100% en Google Translate porque sabes que no está bien hecho, entonces me ha pasado y entonces ya tengo entregables en que, oye, esto fue de Google Translate, ni siquiera lo leíste. Entonces obviamente necesitamos evolucionar como empresas, pero también empezar a contratar
personas con pensamiento crítico que sepan cómo se utilizan las herramientas y que mínimo usen el pensamiento para decir, voy a darle un double check a lo que estoy entregando, porque sí usé ChatGPT, usé Google Translate, pero, o sea, también mi parte es revisar esto y que todo quede en tiempo y forma y como ese atención al detalle, ¿no? Entonces creo que como empresas tendríamos que desde el reclutamiento irnos un paso hacia atrás y cambiar las competencias. A lo mejor ya no voy a buscar a alguien que sepa hacer un Excel, a lo mejor ya no voy a buscar a alguien que tenga, no sé, inglés súper avanzado, por así decirlo, pero sí alguien que tenga pensamiento crítico, alguien que tenga atención al detalle, alguien que, y estoy diciendo por ejemplos como muy rápidos, pero sí creo que irnos desde las competencias desde un inicio de lo que estamos buscando. Perfecto. Y pues bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Nada más para acabar la reflexión, pues agradecerles a los tres por el tiempo. Un aplauso, por favor, para los panelistas. Y de última reflexión, ahorita está muy de moda que voltemos a ver al oriente, a la filosofía asiática. Hay muchas cosas que aprenderle. Creo que también podemos aprender de la cultura africana. Hay un concepto que se llama Ubuntu, que es básicamente la conciliación que viene con el entendimiento, con el agradecimiento y con escuchar a otras personas. Le sirvió a Nelson Mandela para salvar un país, nos puede servir para que no se mienten la madre en la fiesta de fin de año los empleados. Entonces, pues nada, por aquí vamos a estar y pues muchas gracias a US Offices por la invitación. Gracias a ustedes, este increíble panel, Juan Pablo, Tere, Joel y nuestro moderador Sebastián. Les tenemos aquí un pequeño reconocimiento y sí, ya nos quedamos sin tiempito para las preguntas, pero pues espero les haya servido mucho todo esto que nos platicaron desde su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Unas fotitos. Sí, claro. Ay, bueno, me voy a poner